¿Alguna vez te detuviste frente a una pared pintada y pensaste quién estuvo ahí antes que tú? ¿Qué quiso decir? ¿O por qué alguien sintió la necesidad de dejar una marca justo en ese lugar? No hablamos de una galería de arte ni de un museo, sino de un muro cualquiera, de esos que ves todos los días camino al trabajo o al colegio. En Bolivia esas paredes cuentan una historia silenciosa que mezcla ciudad, identidad, conflicto y búsqueda. Y dentro de esa historia aparece un nombre que se repite cada vez más, Quespi. Entender por qué ese nombre importa implica mirar con calma algo que solemos ver rápido y sobre todo algo que juzgamos mal. Y ahí empieza el verdadero problema. El graffiti y el arte urbano en Bolivia no nacieron como una moda ni como un plan cultural organizado. Surgieron de manera lenta, casi tímida, en ciudades que crecían desordenadamente y donde el espacio público siempre fue un terreno en disputa. A final del siglo XX, mientras las ciudades bolivianas se expandían y las desigualdades, sobre todo económicas, se hacían más visibles, algunos jóvenes empezaron a usar las paredes como un medio para expresarse. No tenían grandes recursos ni escenarios, solamente pintura, tiempo y una necesidad clara de dejar su huella. No era arte como tal, arte enmarcado al menos, ni sobre todo aprobado o legal. Era una forma de estar presentes en un lugar que muchas veces los ignoraba. Y esto que les acabo de decir explica mucho más de lo que realmente parece. Durante los años 90 y los primeros años del 2000, el graffiti comenzó a hacerse visible en La Paz y El Alto, y sobre todo otras ciudades importantes como Cochabamba y Santa Cruz. Al principio denominaban las firmas, el tagueo, los símbolos, las letras rápidas, no buscaban gustar, sino existir. En ese momento, la mayoría de la gente veía estas marcas como simple vandalismo. Y siendo honestos, muchas veces lo eran. Pero incluso ahí había algo más profundo, una relación directa entre el cuerpo, la ciudad y la identidad. Era una manera de decir estoy aquí, aunque nadie hubiera preguntado. Esa necesidad no desapareció, solamente cambió de forma. Con el paso del tiempo, esa práctica empezó a transformarse. Algunos artistas comenzaron a preocuparse no solamente por marcar, sino por comunicar. Aparecieron murales más elaborados, con figuras reconocibles, colores pensados y mensajes claros. El graffiti empezó a mezclarse con el muralismo y con otras formas de arte urbano. No dejó de ser callejero, ojo, pero ganó intención. Ese cambio no ocurrió de golpe, ni fue igual en todos lados, pero marcó un antes y un después en cómo se entendía el arte en la calle. Ahí es cuando se ha abierto una puerta que hasta ahora nadie ha podido cerrar. En ese contexto aparece Quespi, un artista paseño autodidacta que empieza a llamar la atención por un estilo muy particular. Sus obras no se parecen a las letras clásicas del graffiti ni a los murales políticos tradicionales. Lo que se ve en sus trabajos son figuras geométricas, casi cubistas, llenas de color y símbolos que remiten a la cosmovisión andina. Su nombre artístico no es casual. Quespi significa reflejo en quechua y Pacha hace referencia al tiempo y al mundo en Aymara. Esa mezcla ya dice mucho de su enfoque. No está mirando solamente hacia afuera, también está mirando hacia atrás y hacia adentro. Y esa combinación que él hace no ha sido nada inocente. Quespi no surge de una academia ni de un programa estatal de arte o algo parecido. Ha aprendido en la calle, observando, probando y equivocándose. Participó en festivales colectivos como Ñatinta, donde artistas locales e internacionales pintaban muros en espacios cargados de significado como el Cementerio General de La Paz. Ahí, entre tumbas y memorias, el arte urbano dejó de ser solamente decoración y se convirtió en una forma de diálogo con la historia y con la ciudad. No es casual que esos espacios generen reacciones encontradas. Algunos se emocionan, otros se indignaron. Y esa incomodidad dijo en su momento más que cualquier aplauso, como van a ver más adelante. Para entender mejor qué está pasando, conviene aclarar algo importante. Graffiti y arte urbano no son exactamente lo mismo. El graffiti en su forma más clásica se centra en la firma, en el tagueo, en la letra y en el acto de marcar. El arte urbano es mucho más amplio.
Incluye murales, intervenciones visuales y obras pensadas para dialogar con el entorno. En Bolivia ambas cosas conviven y a veces se confunden e incluso llegan a fundirse. Quespi se mueve más cerca del arte urbano, aunque sin abandonar del todo el espíritu callejero. Esa mezcla hace que su trabajo sea más fácil de aceptar para algunos y más difícil de clasificar para otros. Ahí empieza una gran discusión real. Aquí aparece una de las grandes tensiones del tema. ¿Dónde termina el arte y empieza el daño al espacio común? ¿Quién decide qué es válido y qué no? En Bolivia no existe una normativa clara y consistente sobre el arte urbano, y eso ha dado lugar a un ecosistema flexible donde se producen tanto obras celebradas como intervenciones borradas. Esta ambigüedad genera conflictos, pero también permite que el movimiento siga vivo y cambiante. No hay reglas fijas y eso incomoda tanto como libera. Ese vacío legal no es un detalle menor, como escucharán. Desde una mirada más amplia, lo que ocurre en Bolivia no es único. En otras ciudades del mundo como Nueva York en los años 60 o en Buenos Aires y Santiago más recientemente, el graffiti y el arte urbano surgieron como respuestas a contextos sociales similares: desigualdad, falta de representación y necesidad de apropiarse de un espacio público. La diferencia es que en Bolivia muchos artistas incorporan elementos culturales indígenas que no suelen aparecer en otros lugares. Esto le da al arte urbano local una identidad propia ligada a la historia y a la diversidad cultural del país. Eso es lo que cambia completamente la lectura de esto que les voy a decir. Con el tiempo el trabajo de Quespi empezó a salir de la calle y a entrar en espacios más formales, exposiciones, muestras colectivas e incluso eventos masivos como la que realizó en el ex Cine Princesa de 2024, mostrando que su obra ya no pasa desapercibida. Miles de personas, se calcula que 5.000, curiosos por ver lo que antes estaba solamente en los muros. Esto pasa a generar otra pregunta incómoda. ¿Pierde algo el arte urbano cuando entra en el espacio cerrado o simplemente cambia de forma? Y aunque parezca que la respuesta es simple, no lo es tanto. No hay una respuesta única. Para algunos, llevar el arte de la calle a una galería es una forma de reconocimiento y supervivencia. Para otros es una transformación inevitable del medio. Lo interesante es que estas discusiones no son nuevas y se repiten cada vez que un movimiento alternativo gana visibilidad. Lo que sí queda claro es que el arte urbano ya no puede ser ignorado. Está ahí, influye, provoca conversación y obliga a repensar qué entendemos por arte. Y esta conversación recién está empezando. Tal vez el punto más importante para comprender todo esto no está en decidir si el graffiti es bueno o malo, legal o ilegal, bonito o feo. Está en entenderlo como una forma de comunicación. Las paredes hablan porque alguien siente que no tiene otro lugar desde donde hablar. Cuando un mural logra que alguien se detenga, se pregunte algo o mire su ciudad de otra manera, ya cumplió su función. Esto cambia la forma de entenderlo y también cambia la forma de mirar la ciudad. El legado del graffiti y del arte urbano en Bolivia todavía se está escribiendo. Influye en nuevas generaciones de artistas, en la manera en la que se usan los espacios públicos y en cómo se discute la cultura. No es un movimiento cerrado ni homogéneo, es contradictorio, es imperfecto y a veces es bastante incómodo, pero precisamente por eso es humano. Refleja tensiones reales entre el orden y la libertad, entre la propiedad y la expresión, entre la tradición y el cambio. Todas estas tensiones siguen abiertas. Al final, la historia del graffiti en Bolivia y el caso de Quespi nos devuelve a una pregunta simple pero profunda. ¿Qué hacemos con los espacios que compartimos? Las paredes no solamente son concretos, son superficies donde se proyectan miedos, deseos y sobre todo ideas. Ignorarlas no las hace desaparecer. Mirarlas con atención, en cambio, puede ayudarnos a entender un poco mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Y todo lo que se insinuó antes converge aquí. El graffiti importa porque habla cuando nadie más lo hace, porque incomoda cuando el silencio es más cómodo y porque nos obliga, queramos o no, a hacernos responsables del espacio que habitamos juntos. Esa ha sido un poco de la historia del graffiti en Bolivia, atravesada por la historia de Quespi. De verdad me encanta muchísimo el trabajo que tiene Quespi y espero que ustedes puedan verlo. Tiene muchas exposiciones últimamente y hay muchos espacios que se están abriendo a entender y apreciar el arte de diferentes
artistas urbanos dentro de la ciudad de La Paz. Mi nombre es Alejandro y te espero a la próxima para seguir haciendo arte juntos.